Bueno, gracias a todos. Yo les voy a platicar un poco acerca de fue mi trabajo eh, que sustenté para mi tesis de maestría. Voy a mencionar un poco como la motivación para este objeto de estudio que fueron las estrellas de neutrones para ciertas ecuaciones de estado que nos pueden permitir definir algo que se conoce como compacidad maximal y llegar a un régimen para ellas. Que se denomina objetos o estrellas ultracompactas. Ok, entonces, bueno, este es, digamos, como un poco de la motivación. Nosotros conocemos que hay una familia muy grande de configuraciones para estrellas de neutrones. La más popular viene siendo, por ejemplo, los púlsares que pueden emitir jets que puedan coincidir con nuestra línea de visión en la Tierra. Para ello sabemos que hay pulsares que emiten en radio, pero también pueden emitir en rayos X y rayos gamma. Hay otra clase de estrellas de neutrones que se conocen como estrellas de neutrones aisladas, las cuales tienen, no son tan fáciles de detectar debido a que primero no podemos detectar este haz, como por ejemplo lo hacemos con los pulsares, y además, justamente como su nombre lo dice, no forman parte de un sistema binario, pues no le podemos precisamente como asociar una compañera en una binaria, ¿no? Entonces, de hecho, para este tipo de objetos, lo que nosotros hacemos es, mediante mediciones indirectas de cómo viene siendo su flujo volumétrico, pues un poco como determinar características de ellos, ¿no? En los años 90 bueno, se empezó a utilizar un observatorio de rayos X llamado X-ROSA. Detectó en total, bueno, estuvo detectando varios tipos de estrellas que tenían esta emisión de rayos X. La más cercana que se considera hasta ahora, estrella de neutrones, la más cercana que se considera respecto a nosotros en la Tierra, es la que se conoce como este objeto. Este objeto emite en rayos X. Es nuestra estrella de neutrones aislada más cercana y a ella se le pudo asociar un espectro térmico de cuerpo negro y sabemos que emiten en la banda de rayos X, pero en rayos X suaves, ¿no? Hasta el año de 2010 se pensaba que esta era una estrella de quarks, te voy a platicar un poquito más de eso, pero lo que se habían hecho eran unas mediciones de cómo con su flujo nos daba que el radio de la estrella tiene que ser muy compacto, ¿no? Entonces ya vamos a refinar las mediciones, a partir de este trabajo del año 2010 ya se puede determinar que en realidad es una estrella de neutrones, pero la búsqueda por esta clase de estrellas exóticas, pues todavía está como en boga para diferentes configuraciones que voy a platicar ahora. Tenemos, ok, tenemos este diagrama que es muy famoso a la hora de estudiar pues, ecuaciones de estado para materia emitida en estrellas de neutrones, que se conoce como diagrama masa-radio. Aquí podemos ver diferentes familias. Dependiendo de cómo sea nuestra ecuación de estado, vamos a tener diferentes configuraciones para la masa total de una estrella y su radio. Aquí podemos ver unas familias en color gris que, bueno, que se denomina, sobre todo esta es como un color gris más fuerte, es una ecuación de estado nuclear para estrella, para materia exótica, que vendría siendo estrella perdón, materia extraña de quarks. Esta materia tiene la peculiaridad de que tiene, digamos, como esta forma en este dedo. Acá podemos ver también que hay un régimen, el cual, en principio, la teoría nos dice que no podemos tocar, podría ser el radio de eventos, primero, algo que es una relación más contra radio. Además, aquí tenemos uno que es para que podamos asegurar que el fluido dentro de la estrella sea incompresible, de tal manera que la presión sea finita. Y aquí tenemos una peculiaridad que hacen varios autores, que es descartar la existencia de estrellas cuyo radio esté por adentro de la órbita de fotones que se encuentra en la solución esféricamente simétrica, en realidad que ya sabemos que es el radio de Schwarzschild, perdón,
el radio del anillo de fotones, y entonces podemos entonces estudiar bajo estas configuraciones diferentes ecuaciones de estado. Ok. Vamos a ver esto un poquito. ¿Quieres que lo mueva? Sí, por favor. Perdón. Nada más un poco para poder ver el título de las transparencias, ¿no? Pero, vale, gracias. Entonces, si recuerdan, había una región que venía, digamos, como limitada por el radio del anillo de fotones, en la solución de Schwarzschild. En principio, hay autores que pues justamente descartan como poderse meter a este ritmo, ¿no? Pero a partir de este trabajo de Dirichlet en los años 80, se dijo que podíamos en principio encontrar objetos que se encuentran en esta zona y a ellos los denominó objetos superconductores, ¿no? Entonces, un poco como en la línea de este estudio, se han hecho varios trabajos. Yo me enfoco nada más en emisión térmica. Por emisión térmica me voy a fijar nada más en emisiones como tipo cuerpo negro, que podamos asociarle una atmósfera con cierta, digamos, con cierta componente química, y que a la hora de que nosotros midamos el espectro de estos objetos, pues esto se pueda asociar un poco a lo que viene haciendo con una joroba, ¿no? Para ello, hay un estudio muy importante para entender ese trabajo, que es que hay un régimen, el cual se denomina el régimen de compacidad maximal, en el cual vamos a suponer que en el fluido interior de la estrella tenemos que la velocidad de las ondas sonoras va a estar acercándose cada vez más a la velocidad de la luz, ¿no? Eso en unas diapositivas voy a mencionar un poco cómo se ve dentro de lo que van diciendo las ecuaciones de estado. Pero gracias a este trabajo de Vladimir Perkash y bueno, posteriores que han seguido colaborando con ellos, se ha fijado que el radio mínimo que nosotros podemos tener, que puede sustentar una masa máxima para una estrella de neutrones, tiene que ser del orden de 1.42 teras de Schwarzschild si nosotros suponemos las ecuaciones de estructura de TOB, o sea, las que son de simetría esférica, ¿no? Que sabemos por relatividad general. Entonces, nuestros objetivos van a ser, primeramente, estudiar cómo van a ser las trayectorias de los fotones en la solución esféricamente simétrica. Posteriormente, con ello, vamos a ver cómo se va a comportar, digamos, cualquier tipo de emisión. Digamos, en este caso, si pensamos cómo estaba detectando el observatorio de X-Rosa, van a ser fotones de rayos X que vienen de un espectro térmico de cuerpo negro, y cómo es que el fenómeno de deflexión gravitacional de la luz va a estar haciendo que, para diferentes configuraciones de compacidad, pues la estrella vaya modificando parámetros como, por ejemplo, su apariencia visual desde la Tierra, el radio al infinito, o sea, el radio que nosotros medimos corrido al rojo en la Tierra, y también después hicimos un modelo en el cual ponemos un dipolo magnético que no coincide necesariamente con el eje de simetría de la estrella, y generamos unas curvas de luz. Entonces, vamos a aplicarnos nosotros en una ecuación de estado barotrópica. Esto quiere decir que solamente va a depender de la densidad eh, de lo que tengamos de nuestra materia en el interior de la estrella. Y bueno, nosotros vamos a pensar en las ecuaciones de TOB. Las ecuaciones de TOB son las ecuaciones de estructura que nosotros estudiamos para la solución con simetría esférica en relatividad general. Y entonces nosotros podemos definir condiciones muy generales, ¿no?, a la frontera. O sea, cuando nos encontremos en la frontera del radio de la estrella, tenemos la masa total de la estrella. Únicamente para este caso vamos a considerar masa gravitacional. Pudiéramos considerar toda la lista de ecuaciones de TOB, incluyendo masa brénica y otras componentes, pero para nuestro estudio es suficiente hacerlo con masa gravitacional, y después pues ir como sofisticando un poco más el número. La presión en la superficie de la estrella va a ser igual a cero, y tenemos una densidad también, digamos, en la superficie. Y desde luego, para empezar, desde el centro, desde la parte más interna de la estrella, pues fijamos estas condiciones. No tenemos una presión central y una densidad central, pero tenemos claves esferas.
Bueno, para continuar con este trabajo tenemos que fijarnos en un resultado que sacaron Rox y Ruffini en los años 70. Ellos encuentran que hay una relación precisamente malotrópica, que es de esta forma, que debe cumplir una desigualdad para lo que vendría siendo la derivada de la presión respecto de la densidad, ¿no? Para esto debemos suponer equilibrio térmico, ¿no? Y entonces tenemos que esta derivada, por definición es la derivada de la presión respecto a la densidad, que escala como la velocidad al cuadrado de las ondas, de las ondas sonoras del fluido que tengamos en el interior de la estrella, tiene que ser menor que 1, para que esto pueda cumplir, por un lado, causalidad, o sea, esto no puede ser mayor que la velocidad de la luz, y esto tiene que ser, digamos, estrictamente simple, ¿no? Entonces, con este tipo, digamos, como de hipótesis, nosotros podemos hacer como un estudio así muy preliminar, que sería, ¿qué pasa si yo tomo esta ecuación y yo sé que tengo un cociente de b cuadrada entre c cuadrada, aquello pues en principio sé que depende de la densidad, ¿no? Si yo supongo que esta constante, bueno, si yo tengo que este número de aquí es una constante, o sea, es un número, yo puedo hacer una integración muy sencilla y puedo obtener diferentes configuraciones de ecuaciones de estado si yo voy variando ese parámetro, ¿no? Ese número ahí que es cs cuadrado, yo lo puedo estar como estudiando para diferentes valores, ¿no? Aquí una nota importante, tengo aquí esta ecuación, bueno, se hace como la integración, digamos, de manera trivial, pero además se le coloca una función de Heaviside, ¿no? La función de Heaviside o de escalón nos va a decir que va a haber un valor, este epsilon 0, es un valor para el cual tenemos una densidad, para la cual nosotros ya conocemos una ecuación de estado previa, ¿no? Entonces, si nosotros nos regresamos al diagrama de masa radio, tenemos muchas familias de ecuaciones de estado, ¿no? Esta ecuación de estado realmente nos está estudiando cuando el régimen ya empieza a tener como capacidad máxima, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la ecuación de estado hasta cierto punto, bueno, hasta cierto valor de la densidad, epsilon 0, ahora tomamos este, ¿no? Tenemos entonces, aquí creo que no aparece en toda la leyenda, pero una de las grandes propiedades que tiene estudiar a las familias de ecuaciones de estado para materiales de neutrones es que con este tipo de ecuación yo puedo estudiar diferentes configuraciones por masa más. ¿Qué quiero decir con esto? En teoría yo puedo, con las mediciones que tengo, digamos, avanzando en el tiempo, yo puedo ir calibrando de alguna manera las mediciones que yo tengo de masa máxima según lo que yo vaya obteniendo de mediciones. Y entonces yo puedo ir estudiando qué pasa cuando yo me voy al régimen con capacidad máxima. Y, por ejemplo, en este review de Dirichlet y otros, que también colaboraron con los autores que mencionaba hace rato, Latimer y Prakash, tenemos, por ejemplo, diferentes configuraciones para el valor de CS cuadrado. Y aparece además este cociente que nos va a hablar un poco de cómo va a ser ese valor de la densidad, que les digo que va a ser como nuestro threshold, ¿no? O sea, va a ser como un valor de densidad para el cual yo ya conozco la densidad, la ecuación de estado previa, y a partir de él ya voy a empezar a utilizar la ecuación de estado para capacidad máxima. Dentro de cómo estos estudios se tiene que, si ustedes llegan, perdón, Mejor usar la punta baja, es que si no se corta. ok, sí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, checan estas dos relaciones que ellos tienen en su trabajo, nosotros tenemos aquí una ecuación aproximada para la masa máxima con respecto de cómo vale este valor de la densidad fiducial o de la densidad de threshold respecto de la densidad de saturación de materia eléctrica, ¿no? Y ellos también encuentran esta relación. Si ustedes hacen si ustedes hacen la división de entre encuentran el valor que había mencionado hace rato de 1.412 cuadrados de Schwarzschild, ¿no? Otra cosa importante es que para estos valores de CS cuadrada, pues nosotros podemos estudiar, como les mencionaba, diferentes familias de ecuaciones de estado que sean con capacidad máxima, ¿no? El caso que ya le he mencionado es que cuando esto es igual a 1, esto, digamos, es como la cota límite, ¿no? Porque si la rebasamos ya tendríamos
soluciones que fueran superlumínicas. Y por ejemplo, para estrellas con materia extraña de quarks, tenemos lo que vendría siendo el gas de fotones, que es para cuando la presión es igual a un tercio de la densidad de energía, ¿no? Ok. Aquí voy a discutir un poco cómo han sido las cotas que se han venido descubriendo para las masas máximas de estrellas de neutrones. El primero de ellos, como ya había mencionado, es el de Rossi-Ruffini. Si ustedes meten, por ejemplo, la hipótesis que ellos tenían para su primer trabajo, habían hallado que para estrellas de neutrones la masa máxima estaba en 3.2 masas solares. Después, en los 90, fijándonos que esta densidad fiduciaria estaba por el orden de 2 veces la densidad de saturación de materia nuclear, llegábamos, o bueno, se llega a una cota un poco más chica, que es de 2.9 masas solares. Y después del evento de la onda gravitacional del 2017, se pudo construir esto todavía más. En el caso en el que tenemos solamente simetría esférica, la cota vendría por aquí, por el orden de aquí. Y si metemos un régimen en donde la estrella de neutrones está rotando de manera rígida, esto puede subir inclusive hasta 2.59 masas solares, ¿no? Esto todavía va acorde a, por ejemplo, las mediciones que tenemos para los púlsares con masas más grandes, ¿no? Aquí nada más incluyo estos 3 púlsares que tienen la mejor confiabilidad en cuanto a que tienen sus barras de errores más chicas, ¿no? Por ejemplo, también hay un pulsar que creo que está por el orden de 2.3 masas solares, y el de la onda gravitacional del año 2019 creo que estaba por ahí de 2.6, ¿no? Pero esas mediciones pues tienen ahí barras de error más grandes, ¿no? Entonces, estas mediciones todavía quedan bien como centro. Ok, ahora voy a mencionar un poquito acerca de cómo es la dinámica de las órbitas de fotones, el potencial efectivo de Schwarzschild. Si yo, por ejemplo, pienso en que esta curva azul es el potencial efectivo en la solución de Schwarzschild, yo lo puedo situar, por ejemplo, en una región que esté a la derecha del radio del anillo de fotones, y tenemos que los fotones pueden escapar de manera sin ningún problema, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo me acerco, o bueno, si yo, por ejemplo, tengo un fotón que está un poco más a la izquierda y está entonces antes del radio de fotones, puedo ver que si tiene cierta energía, puede incluso que no vaya a poder vencer esta barrera de potencial, y entonces va a ser capturado por el potencial gravitacional, ¿no? Entonces, esto es importante un poco también para entender cómo es que para un régimen en el cual yo ya tengo una compacidad muy grande o compacidad máxima, puede que no todos los fotones que yo estoy emitiendo vayan a poder salir del entorno de la estrella, ¿no? Entonces, aquí les presento rápidamente cómo queda, bueno, cuando ustedes resuelven las ecuaciones de las trayectorias geodésicas de los fotones, la ecuación que hay que resolver. Esto lo resolvemos, digamos, en términos del ángulo de amplitud que puede tener el fotón respecto de una parametrización de la coordenada radial, y aquí tenemos una división entre una raíz cuadrada. Si esta raíz cuadrada queda igual a 0, pues tenemos el caso en el que el fotón se queda, digamos, capturado, dando vueltas alrededor del anillo de fotones, ¿no? Entonces va a haber una configuración para el cual, por ejemplo, nosotros aquí estoy graficando justamente la derivada de esta coordenada phi respecto a la coordenada radial u, ¿no? Y podemos tener diferentes configuraciones dependiendo de dónde es emitido el fotón, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piensan que los fotones van viajando del lado derecho hacia el lado izquierdo, que el radio del observador de infinito se ubica hacia nuestra izquierda, podemos tener configuraciones en las que los fotones pueden salir sin problema, ¿no? Que serían estas como de abajo, ¿no? Y vamos a ver que a medida que nosotros tengamos un parámetro crítico de impacto en el cual los fotones vayan a estar muy cercanos a no poder vencer esa barrera de potencial, pues le va a costar más, ¿no? Salir. Puede llegar un caso en el que se queden atrapados dando vueltas, y en otros, por ejemplo, en esta línea que se ve aquí de color marrón, estoy pintando un fotón que llega aquí y se regresa, ¿no? Digamos, el campo gravitacional de la estrella.
Entonces, sencillamente podemos tener más o menos un diagrama con estos tres casos. Podemos tener casos de fotones que sí pueden salir de la estrella sin problema, color amarillo. Luego hay otros que se pueden quedar dando vueltas, ¿no? En el medio de fotones, y estos de color negro con líneas continuas son los que fueron recapturados. Ahora, voy a hablarles un poquito de cómo fue el cero para mi problema. Yo, por ejemplo, tengo emisión desde esta estrella, tengo unas coordenadas para, digamos, el sistema de referencia de la estrella, pueden ser θ y φ. Yo además voy a colocar un observador suficientemente lejano a esta fuente, ¿no? Puede tener un ángulo de visión alfa respecto de la estrella, y yo también puedo estar observando también como una coordenada azimutal, ¿no? Respecto a, a que yo pueda estar observando cómo va a ir cambiando la orientación, la posición de la estrella respecto de mí como observador. Además, voy a meter un dipolo magnético, porque mi intención es estudiar cómo va a ser la emisión de estos fotones térmicos, dada la configuración de un campo magnético dipolar. ¿Okay? Entonces, si nosotros utilizamos relatividad general, nosotros vamos a encontrar que se empiezan a hacer estas formaciones de imágenes. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en el hecho de que la gravedad o la curvatura del espacio-tiempo va a estar afectando las trayectorias de fotones, imagínense que nosotros ponemos un tablero de ajedrez sobre la superficie de la estrella. Bueno, el tablero de ajedrez clásico, que es de 8 por 8, lo ponemos, digamos, de tal manera que coincida con el polo norte de la estrella. Y aquí podemos ver para una configuración de 1.25 radios de Schwarzschild para el radio de la estrella, cómo es que hay fotones que, o bueno, cómo es que el patrón de ajedrez no solamente va a estar formado por 8 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a empezar a ver incluso, si estamos viéndolo, digamos, esta imagen está tomada como desde el ángulo de visión ecuatorial, ¿no? Para alfa igual a 90 grados. Entonces, podemos nosotros empezar a ver fotones que nos llegan de la parte del hemisferio que es la trasera de la estrella, ¿no? Y ya tendríamos como entonces más contribución sí, de emisión de fotones que en principio no, o sea, en el caso clásico no estarían, digamos, como directamente frente a nosotros, ¿no? Entonces aparecen este tipo de cosas. También, por ejemplo, estas formaciones que se estudian como anillos de Einstein son esta suerte de fenómenos que si, por ejemplo, yo tengo me fijo en un punto, digamos, en el ecuador, yo puedo tener que su antípodo o su punto contrario va a formar un anillo, ¿no? Alrededor del electrón. Para mi modelo magnético, bueno, para mi modelo de campo magnético, yo tomo entonces un campo magnético dipolar. Lo que va a hacer es que, bueno, esta gráfica es un poco como mapa de temperaturas, que va a resultar de que yo tengo el campo magnético y en los polos magnéticos de la estrella, que aquí por conveniencia los estamos pintando, digamos, como si estuvieran eh, en la línea de visión de alfa igual a 90 grados, o sea, es como si nosotros estuviéramos viéndolos, como si nosotros estuviéramos viéndolos en el ecuador geográfico, ¿no? De la estrella. Vamos a tener que tenemos temperatura más grande, ¿no? Porque esta va a venir fomentada por cómo va a ser la emisión térmica dado este campo magnético, ¿no? Entonces, aquí creo que no aparece, pero este modelo de magnetosfera, perdón. Este modelo de magnetosfera está pensado para un ángulo para el dipolo magnético que es igual a 0 grados, ¿no? Entonces, en este estudio lo que justamente buscamos es modificar este ángulo gamma y también así modificar el ángulo de visión alfa, para no solamente estarnos viendo así con este tipo de formaciones. Este es un estudio previo que hizo el doctor Danny Page en los años 90 y que complementó ahí con otro previo de los años 2000. Para eso lo que hacemos es que colocamos un dipolo magnético que, como les mencionaba, no necesariamente va a estar orientado con los polos geográficos de la estrella. Entonces vamos a poner un modelo de emisión térmica para este campo, para este campo magnético nos va a resultar en esta ecuación. Yo voy a tener entonces que la temperatura en los polos magnéticos de la estrella va a ser mayor y va a ir variando con esta fórmula. Esta forma que es como, bueno, que depende ahí
de las coordenadas angulares de la estrella y de cómo voy a estar yo orientando mi cuerpo. Entonces, con esto nosotros podemos sencillamente hacer una integral numérica que dependa de esta relación con la temperatura en la superficie, dado esa hipótesis del campo magnético dipolar, y contando fotones, digamos que esto integrado para el ángulo sólido, pero en el detector que tengamos. ¿Ok? Entonces, sobre los resultados, lo que obtuvimos nosotros fue esta suerte de curvas de luz. Si nosotros variamos la orientación del dipolo magnético, vamos a ver que si el dipolo va coincidiendo cada vez más con lo que vendría siendo la dirección perpendicular, como vendría siendo para el polo magnético, donde encontramos más emisión de fotones, pues a medida que crezcamos la compacidad de la estrella, vamos a ver que pues hay más emisión de fotones. Por lo contrario, si hacemos que la orientación sea muy cercana a 30 grados, pues no nos van a llegar, nos van a empezar a llegar menos fotones. Aquí hay una cosa muy interesante, que es que hay una configuración para la cual hay una compacidad en las estrellas que hace que estas curvas se aplanen. Y esto, bueno, la forma en que nosotros lo determinamos es que para ciertas configuraciones de la compacidad de la estrella, vamos a empezar a ver estas regiones negras, ¿no? Donde estamos nada más viendo contribuciones que vienen para temperatura que es muy chica, ¿no? Entonces, eso nos va a remitir a tener cada vez menos fotones térmicos y entonces por eso está esta región. Después, a medida que nosotros vamos haciendo el paso ahora al régimen ultracompacto, que esto quiere decir por debajo del anillo de fotones, pues otra vez tenemos, digamos, como una suerte de emisión. No se vayan a confundir porque aquí la escala en la parte vertical cambia un poquito, o sea, aquí ya se fue a milésimas, acá está en centésimas, pero vemos que se siguen recuperando fotones, ¿no? Luego, a la hora de que variamos el ángulo de observación del observador, que es alfa, vemos que hay una suerte de desfase, ¿sí? Vemos que si nosotros fijamos los valores de gamma, pero vamos variando la fase, pues esto, perdón, si vamos variando, perdón, el ángulo de visión del observador, vamos a tener un desfase en las curvas de luz y además se van a estar aplanando, ¿no? Y finalmente recuperamos que a la hora de que nosotros nos vamos a un régimen en el que estamos yendo cada vez más hacia el horizonte de eventos, las curvas de luz se van a aplanar, ¿no? Como es lo que esperaríamos. Nosotros esperaríamos que cada vez que estemos acercándonos más al radio del horizonte de eventos, pues ya no tengamos emisión de ningún tipo, por supuesto que los fotones que estén muy cercanos al radio del horizonte de eventos no van a poder ser. Muy bien. En conclusión, este estudio lo que nos permitió observar fue el fenómeno de cómo es la captura de fotones en esta suerte de clase de estrellas que se conocen como estrellas ultracompactas. Pudimos observar además el fenómeno de la deflexión gravitacional de la luz. Pudimos ver cómo afecta en la reducción de las amplitudes de las curvas de luz. Pudimos encontrar que hay unos radios críticos, o bueno, hay una familia de radios críticos o un intervalo de radios críticos, en las cuales, por la configuración de la compacidad de la estrella, hay aplanamiento de esta emisión térmica y además tenemos un desfase para el caso en el que tenemos que el observador pueda cambiar su ángulo de visión. Y también por ahí encontramos que a pesar de que, bueno, para esta configuración de estrellas de neutrones aisladas, aunque no tengamos todavía la tecnología al día de hoy para poder observarlas, discutimos ahí un modelo en el cual podamos tener únicamente asumiendo simetría esférica, que el radio al infinito debería ser menor que 13 kilómetros y que las luminosidades deberían estar en este rango. Si nosotros pudiéramos medir un espectro de cuerpo negro de un objeto que primero nos asocie un flujo volumétrico con el cual nosotros podamos obtener un radio al infinito como medición indirecta que quede por debajo de este valor y además con unas luminosidades en esta, digamos, rango, entonces nosotros podríamos tener un candidato para poder hablar de una estrella de neutrones o una estrella de cualquier tipo de materia, pero que esté en el régimen ultracompacto. ¿Vale?